dijeron, no creemos en Dios, no queremos nada con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios para mucho español es muy negativo, es una situación sumamente negativa que rechazan. Miren, esto tiene que ver mucho por la dominación, inicialmente la imposición a la fuerza de un cristianismo malentendido. Cuando el emperador romano Trajano se convierte igual que Constantino e imponen a la fuerza el cristianismo. No hay conversión, hay imposición, no hay nueva vida en Cristo. Hay paganismo mezclado con religiosidad para intentar agradar a Dios en nuestros propios conceptos. Ya desde ahí se van distorsionando las cosas. Y luego llega la guerra con el pueblo árabe y finalmente los árabes dominan España por casi 800 años, hermanos. Casi toda la península ibérica dominada y dirigida por el mundo árabe, el Islam. Sí, eso que tú escuchas hoy en las noticias con cierto pavor, con cierto temorcito, y que siguen en la misma tónica, no han cambiado, aunque han cambiado de estrategia. Y no es precisamente nada más el tema de los yihadistas, es que es gente que vive entre nosotros, que se multiplican como conejos, literalmente. Los pueblos que estamos alcanzando, cuando yo llegué con el hermano Tomás, estaba Chapinería y Pelayos de la Presa. Ahora hemos iniciado obra en Quijorna, en Calalberche, en Brunete y en Sevilla la Nueva. Seis lugares donde estamos predicando continuamente y donde al menos en 2 de ellos ya tenemos servicios de manera regular entre semana, con más o menos 25 personas asistiendo. Algunos de los miembros de la iglesia que vienen ahí obviamente nos hacen fuertes, y es ahí como estamos compartiendo. Ahora, pero es interesante ver que todos esos lugares, hay gente de todos países, pero especialmente marroquíes, gente islámica, y que van con la idea de conquistar repoblando Europa, hermanos. Esa es la mentalidad del islámico. Y una vez que están ahí afincados, podría ser que ocurra lo que ocurrió en París apenas hace unos meses. Estos chicos que nacieron en Bélgica, porque son belgas, ellos, pero de origen árabe, sirio, se radicalizaron y cometieron esa masacre, habiendo crecido, habiendo sido educados, teniendo ya, pues digamos así, la filosofía europea de la vida, pero no olvidando sus raíces. Finalmente se levantan y la mano que les dio de comer se levantan contra ella para acabar y aniquilar, como saben, más de 80 personas en un instante. Es parte de ese ministerio que estamos realizando con esta gente también, porque no son nuestros enemigos, el enemigo es el diablo. Ellos lastimosamente están siendo usados por él. De repente, cuando testificamos a una persona que se declara, bueno, es horrendo ver a 3 bigotones y barbones agarrados de la mano ahí en el centro de Madrid, y uno se acerca para predicarles y uno se justifica, es que Dios me hizo así. Bueno, le digo, no, Dios no te hizo así, es que nací así. Bueno, en eso tienes razón, naciste así, ¿sí? Naciste pecador y simplemente te has dejado atrapar por ese pecado, como yo en su momento me dejé atrapar por otros pecados, pero nacimos sí pecadores y por lo tanto condenados delante del Señor. Y es difícil de verdad comunicarles el Evangelio. El pueblo español se cierra de una manera muy muy fuerte, porque cuando hablan de Dios piensan, insisto, en esa primero oscuridad, el diablo. Hermanos, España es un bastión del diablo, literalmente. Y no es que me esté quejando, es que es la necesidad que hay, y por eso fuimos allá. Y por saber justamente lo complicado que es comunicar el Evangelio, por eso estamos allá. Y por eso estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y se requiere que iglesias como la vuestra, la nuestra, estemos intercediendo. De verdad, hermanos, la oración es fundamental para lograr ganar la victoria espiritual en cualquier campo. Y no hay campo lo suficientemente duro que resista el poder de la oración, quiero decirles. Y lo estamos viendo. Y Miguel Polo, hermanos, había hecho ese pacto con su mujer, nada de Dios, a nuestras hijas nada de Dios. Se divorció hace algunos años antes de conocerlo. Y Iván, con quien abrimos en su casa esta célula, esta zarza, es amigo de él. Su esposa trabaja cuidándole sus hijas. Y él siempre notó el testimonio de estas 2 personas diciendo, bueno, qué tremendo, esta familia es especial. Lo que a mí me llama la atención es que él me dice que él, antes de conocer a Iván y a Nancy hace 6 años, en su vida había conocido a un cristiano como ellos, a un cristiano evangélico, como nosotros le diríamos, o como ellos nos identifican. Esos son los primeros.
Y debido a eso, él empezó a invitarlo, empezamos a tener la reunión ahí en su casa de Iván. Él llegó, escuchó, nos quedamos a cenar, después en largas charlas me preguntaba, me respondía, le enseñaba lo que la Biblia decía durante varios meses. Un día llegó con dos amigos, una pareja del Opus Dei. Llegaron a ver dónde se estaba metiendo su amigo Miguel Polo, porque llegaron y escucharon, estuvieron atentos, cenamos y empezamos a hablar y empezaron a atacar. Me dieron un hermano que no vean. Era del diablo, hijo. Que Satanás estaba en lo que yo estaba haciendo y le estaban diciendo al hermano Miguel, porque ellos intentaban por todos los medios buscar que regresara al catolicismo y dijeron dónde se está metiendo nuestro amigo de toda la vida, y son ahí de muy amigos, la verdad. Entonces yo simplemente, como le compartí en la lección, hablé cómo uno llega a ser hijo de Dios, y les mostré los textos y los pasajes, y él mantenía sus posturas, y yo le dije, mira, el asunto no es, bueno, tienes tu opinión y es respetable, pero el problema es que tu opinión y la mía no nos sirve de nada delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y había la Biblia y se la mostraba, y él se ponía furioso y me ofendía, y finalmente me detuve un poquito y le dije, mira, Fernando, no vine a contender contigo, vine a compartir. ¿Quieres escuchar? Está bien. ¿No quieres escuchar? No pasa nada. Es tu oportunidad, la rechazas, tú decides. Y me dirigí a Miguel Polo. Miguel, yo nada más te quiero recordar esto. La salvación, Dios la otorga en sus términos, no en los nuestros. Y yo quiero rogarte que seas consciente de esta realidad. La prioridad en nuestra vida, la responsabilidad es responder a lo que Dios dice, no a lo que la gente dice. Y lo dejé así. Este señor siguió atacándome, siguió diciendo, lo dejé hasta las 3, 4 de la mañana estuvimos hablando. Nos fuimos, me abrazó el señor. Volvió varias veces, Fernando y su novia. Llegó a una cantata también que tuvimos, una Navidad y un drama, otra Navidad. Y luego, a las pocas semanas, volvió a llegar y enseñé, y ahora hasta me abrazaba y me decía, gracias, qué bonita enseñanza. Y que primero me atacó, pero bueno. Digo, yo estaba cuidando a ver si no traía un cuchillo ahí atrás, ¿verdad? Bueno, así fue. Pero para no hacerles el cuento más largo, hermanos, porque tengo nada más 3 horas para predicar y no me alcanza el tiempo. No hay ningún amén, qué barbaridad, ya estoy perdiendo rating. Pero bueno, el detalle es que Miguel me dijo, tenía yo una reunión con jóvenes varones, los llevé a un día de campo, jugamos fútbol americano, y me habló Miguel, oye, Alfonso, ¿puedo ir con ustedes? Digo, sí, vente. Y fuimos, jugamos fútbol americano, lo vieron en el video jugando como un niño, ¿verdad? Ahí en el campo, y bueno, fue algo bonito. Prediqué después, les compartí la novedad de la vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y él estaba atento, recibiendo la enseñanza. Pasó. El lunes por la mañana me llama por teléfono, Alfonso, ¿puedo pasar a tu casa? Digo, sí, cómo no, ven. Y llegó, nos sentamos, nos tomamos un café, estaba haciendo frío, fue enero 2014. Creo que cuando ustedes se estaban mudando para acá, ¿no? Por ahí. Enero 2014, 26 de enero, si no me equivoco, 26 o 24, por ahí. Ahí checar la agenda, se darán cuenta de qué día fue el lunes, 26 o 24 de enero, pero por ahí. Llega a mi casa, estábamos hablando y me dice, Alfonso, ya entendí. Me doy cuenta que las cosas son como Dios dice. Quiero pedirle perdón a Cristo por mis pecados y quiero que sea mi Salvador. Ahí mi piel se está poniendo de gallina. Oró, hermanos, y le pidió al Señor la salvación. De una forma tal que dices tú, ni un predicador de experiencia oraría de esa manera. ¡Qué bárbaro! Y luego le daba vergüenza orar entre nosotros, pero él desborda su alma y se entrega al Señor, y ahí está. Cuando empecé a discipularlo, nunca falló. Todos los lunes por la mañana, ahí estaba, bebiéndose las lecciones, diciendo, dame más, dame más. A veces estoy discipulando a Eric y su esposa, llevamos 2 años y no hemos concluido por diversas razones, ¿no? Con él, con 6 meses ya habíamos terminado todo, y dame más, y quiero aprender. Y me dijo, Alfonso, tengo un tío que es sacerdote, y el otro día que supo que me convertí, me dijo que orara por él. Yo quiero compartirle, ayúdame a entender Mateo 16, porque ya sabes que es un punto fundamental. Entonces hicimos un estudio de Mateo 16,
para mostrar claramente que Pedro no es la roca, sino el Señor Jesucristo, como Pedro mismo dice en su epístola, en 1 de Pedro capítulo 2, y el apóstol Pablo también lo insiste. Y bueno, dice, porque seguramente me va a decir de esto, quiero ir a testificarle a un sacerdote español, imagínense, ¿no? Y luego se bautizó en septiembre de 2014. Dijo, lo quiero hacer bien, Alfonso. Invitó a sus papás, invitó a sus hermanas, su cuñado, sus sobrinos, para darles testimonio de lo que Cristo estaba haciendo en su vida. ¿Es maravilloso, hermanos? Ya con eso fuimos y nos demos por bien servidos. Dicen, ya regrésate, no, hermano, todavía hay mucho trabajo que hacer por allá. Hermano Abel nos está conectando con mucha gente. Hace 3 semanas yo prediqué, hermanos, en un culto como este, donde estábamos ya como 50 personas, es muy complicado que alguien se convierta. La verdad, no ves decisiones de salvación. Rara vez. Onofre, español, invitado por el hermano Abel, aceptó al Señor Jesucristo hace 3 semanas. Estaba predicando, terminando una serie de relaciones sanas, y les hablé de la relación más importante, la relación con Cristo. Y él al final del culto pidió hablar con un hermano porque él quería saber cómo podía establecer claramente esa relación con Cristo. Y es otro hermano del Señor, hermanos. Dios está haciendo milagros, porque el pueblo español es muy cerrado. Primero por el mundo islámico, después lamentablemente por el Santo Oficio, la Inquisición, cuando finalmente el pueblo español volvió a reconquistar la península a través de los reyes católicos Isabel y Fernando. Recuerden, la misma reina que patrocinó a Cristóbal Colón para que viniera a las Indias, que fue México, bueno, fue América básicamente. Entonces ellos en 1492, el año que se descubre América, expulsaron el último reducto de musulmanes y judíos que ya nos querían en la península ibérica, los que no se habían convertido en sus términos al catolicismo, al cristianismo en sus términos. Y ellos los habían expulsado, y se instala una Inquisición española para poder verificar que aquellos musulmanes y aquellos judíos que se habían quedado realmente se hubieran convertido al catolicismo, y empezó ahí como una cuestión nada más de verificar las conversiones. Pero se convirtió en lo que tú y yo ya sabemos a lo largo del tiempo, esa época de oscuridad tremenda. Y cuando llegamos a la historia sumamente contemporánea, hermanos, la Guerra Civil Española fue en 1936. De 1936 a 1939 se mataron entre ellos porque estaban los liberales, los nacionalistas y los republicanos, que querían, obviamente, unos ser una república y otros que querían seguir siendo una monarquía. Bueno, en este caso después surgió el parlamento realmente, pero la monarquía es totalmente religiosa. La república era más liberal. Los mataron y los echaron fuera. México abrió las puertas a mucho exiliado español, y por eso nos quieren bien. Los españoles nos quieren bien. Les digo una cosa, trátenlos bien, por favor, hermanos. Hay muchos aquí entre ustedes, y tu apellido, muchos de nuestros apellidos son españoles, la mayoría, muy pocos tienen sangre más pura. A veces vemos a un hermano yucatequito y dicen, mira, él es más puro que tú, hermano. No lo menosprecies, ¿verdad? O a un tzotzil o a un chamula, no, pues, dices que está feyuyito, pero es más puro que tú. Tú muy europeo, ya muy mestizo, ¿verdad? Ahí estás. Pero bueno, hermanos, es increíble lo que Dios está haciendo con todos, con nosotros. Y insisto, es lo que Dios hace respondiendo a sus oraciones. Seamos conscientes, valorémoslo y pongámonos de verdad a seguir haciéndolo, a estar intercediendo. Dios sigue respondiendo. Déjenme meter en materia, porque si no, sí me voy a tardar demasiado y les va a dar hambre y me van a dejar. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 15. Cuando hablamos de la obra de Dios, mis hermanos, no lo olviden. Es bonito el compañerismo. Es precioso un aniversario más de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Es tremendo comer juntos y poder compartir y edificarnos, tener un día como el de ayer en un seminario flash para matrimonios. Es de verdad trascendente tener buena predicación, tener buenos pastores que nos ministren, pero de repente perdemos de vista que esto que estamos haciendo es una guerra verdadera. Yo te invito a que no bajes la guardia.
Yo te animo a que te des cuenta que muchas de las cosas que hoy se están sufriendo entre las iglesias y lo que escuchamos a la distancia, lo que sufrimos en España, es desde luego una evidencia clara de que estamos en una guerra y que a veces nosotros andamos en el mundo como si no pasara nada. Qué bonita la vida cristiana. Y luego mi hermano le hacía ahí bromas aquí a Lara, andamos como Lara, qué bien me va, ¿verdad? Sin ser conscientes que lamentablemente estamos viviendo en una guerra continua, donde los matrimonios, donde nuestros hijos, donde la sociedad en general se está resquebrajando. Hoy hay un problema latente. Aquí en México está surgiendo con mucha fuerza. En Europa ya lo desbordó. Los insultos de los hijos a los padres son de verdad impresionantes. De verdad me cuesta trabajo inclusive cómo transmitírselos, cómo comunicárselos, cómo hay un total menosprecio a cualquier tipo de autoridad, cómo el hedonismo es su estilo de vida, placer, 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 todo lo que el cuerpo aguante, lo imaginable y lo inimaginable, dejémoslo así. Sí, ese es el mundo al que estamos predicando, pero ¿sabes una cosa? México va para allá. Imitando las leyes, imitando los comportamientos, porque nos queremos poner a la vanguardia. Es ridículo a veces escuchar a los políticos, allá en España sobre todo, ¿verdad? Que dicen, vamos a la modernidad en la política y en la democracia y todo eso, como lo hace Holanda, como lo hace... A ver, yo digo, ¿pero por qué están imitando todo eso? ¿Por qué no nos damos cuenta que la modernidad no tiene que ser imitar las cosas malas que otras naciones están haciendo y hacer lo que podemos ver que es fundamental? Fortalecer el seno familiar, fortalecer los verdaderos valores de la vida. No, pero es que defienden más a un perro que a un nonato. Sí, vas a la cárcel por maltratar a un perro, pero tienes todos los recursos para matar a un bebé que está en gestación. Y nadie te dice nada. Y no tienes ningún problema. Y es terrible que aún personas mayores de 60 años batallan muchísimo para recibir atención médica. ¿Y saben por qué no les dan la atención médica que merecen en muchos de los casos? Que no vale la pena gastar en ellos. Les dan paliativos, no les dan tratamientos para sacarlos de su problema, sino les dan meros paliativos. Hermanos, es el nazismo moderno y no lo quieren ver. Lo que hizo Hitler justamente de la... se me va el nombre. Limpiar la raza. Tiene un nombre en particular. ¿Exterminar? No, pero tiene un nombre particular. La higiene. La higiene mental y la higiene de la raza. Lo aplicó y mató precisamente a todas las personas enfermas mentales y otras cosas. Y estuvo haciendo para quitar, porque ya eran desechables, ancianos desechables, ya no sirven, no producen, a morir. Imagina que tuvieras 65 años. ¿Cuántos tienen 65 años aquí, por cierto? Algunos dicen con orgullo, dicen, hermano, bendición tener una persona con esa edad, ¿no, hermanos? Respeto, admiración, aprende de la sabiduría que portan, acércate y pregunta. Porque las sendas antiguas se han estado olvidando. Y tristemente hoy vivimos en un post más allá del modernismo, donde los jóvenes siempre están preguntando, ¿y por qué? Como niños de 3 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, a veces es justo dar una respuesta, pero es simplemente necedad. No quiero escuchar razones, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. Es lo que están diciendo. Y lo están diciendo aquí en México, no solo en Europa, hermanos. Vivimos en una guerra. ¿Qué tenemos que hacer para salir avante de esta guerra? El arma primaria, el arma más oxidada que el pueblo de Dios de repente tiene es la vida de oración eficaz. Y yo quiero hacer un llamado para que te des cuenta que tú y yo requerimos de verdad vivir en ese orar sin cesar que el apóstol Pablo nos desafió a tener. Pero una vez más, en Juan capítulo 15, y yo quiero enmarcarte en breve lo que está pasando. Juan 13, 14, 15, 16 y 17 son las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo entregó a los apóstoles antes de enfrentar la cruz. Juan capítulo 13, la última cena, lavamiento de los pies. Juan 14, la promesa del Espíritu Santo, su venida.
Juan 15, que estamos analizando en breve, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, separados de mí. Y eso tenemos que estar muy conscientes, y qué precioso canto que nuestras hermanas entonaron hace un ratito. A Dios sea la gloria, porque todo lo que soy, todo lo que pude haber hecho, todo se lo debemos a Él. Yo me pongo a pensar dónde estaría yo hoy si hubiera seguido sin conocer a Cristo. Yo me pongo a pensar, hermanos, estaría primero tal vez muerto o de perdido en la cárcel. Los que conocen de dónde el Señor me rescató saben por qué lo estoy diciendo. O muerto o de perdido en la cárcel, de perdido. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba sin razón, cegada, metida en los excesos y creyendo ser muy inteligentes porque estábamos logrando satisfacer nuestros apetitos de las peores formas. Niños entre 13 y 15 años, porque no, eso es lo que era. El Señor me alcanzó antes de cumplir los 16 años, bendito Dios. Y todo lo que soy y todo lo que hemos hecho es por Él y para Él, solamente. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo está dejando estas palabras de instrucción, de verdad, como esa última instrucción antes de enfrentar la cruz. Antes de preparar a sus apóstoles, o más bien preparándolos a enfrentar lo que sería vivir sin el Cristo presente, visible, palpable. Sí en espíritu, sí dirigiendo desde una forma sobrenatural, pero no palpándolo, no estando a su lado, no viéndolo. Y no solamente preparándolos a que no lo viesen, sino preparándolos para enfrentar los más terribles horrores. Persecución, de alguna manera oposición férrea. Intentaban de todos los medios acabar y aplastar el surgimiento de la fe cristiana por todos los medios, los romanos sobre todo y los judíos. Y estaban aterrorizados los apóstoles la noche que Cristo fue llevado ante el pretorio. Y Cristo los estaba preparando con todas estas enseñanzas. Y haríamos bien en recordarlas, y haríamos bien en leerlas, y haríamos bien en darnos cuenta que estamos viviendo en una situación también crítica actualmente y que requerimos los elementos que esta nos enseña para vivir de manera eficaz y permanecer. Que por cierto, ya lo hemos leído, una de las palabras que se repite con frecuencia en tan solo 11 versículos es permanecer. Permanecer. Permanece con tu esposa, hermano. Permanece con tu esposo, hermana. Permanece con tus padres, hijos. Hijos, permanezcan con sus padres, por favor. Padres, permanezcan con sus hijos. Miembros de la Iglesia Bautista Cristo Vive, permanezcan. Bendito Dios que veo muchos rostros que conozco de años. No voy a dar nombres porque algunos se me han olvidado más o menos. Me acuerdo, por ejemplo, de Araceli, pero no de su esposo. Grajeda, Gracil. Eso. ¿Ya ven? El alemán. Qué barbaridad. Bueno, pero no me odies, hermano. Es que les digo que yo sí vengo, pero no me van a ver. Entonces, ¿cómo quieren que me acuerde sus nombres? Así de sencillo, ¿no? Tantas familias, tantas personas que con aprecio veo y que de verdad me llena de gozo el verles. Carlos, verte por acá, tocando la guitarra. Cuántas noches pasamos platicando y que el Señor hoy ha hecho una obra en tu vida. Me gozo de verdad del Señor verte con tu esposa y verte aquí. ¿No les da gozo a ustedes también, hermanos? No, sí, muy convencidos, ¿eh? ¿Amén, hermanos? Amén. Eso es. Pero cada uno es igualmente importante. Lo menciono por cuestiones que él y yo sabemos. Ya luego le preguntan, ya lo metí ahí, lo dejé en la duda, ¿no? Qué bendición ver gente nueva entre nosotros. Amigos que nos acompañan hoy, yo sé que a lo mejor mucho de lo que estoy diciendo, a lo mejor dicen, sí, este loco, ¿qué está diciendo? Yo te digo que me aguantes un poquito y te voy a explicar un poquito por qué estoy diciendo todas estas cosas. Permanecer. El permanecer está en el corazón de la vida cristiana, de acuerdo con el mayor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, permanecer en mí. No digo permanece en el grupo de alabanza, pero qué hermoso es escucharles y se requiere permanecer para desarrollar lo que han desarrollado. Bendito Dios por la bendición de escucharles, hermano. Ya quisiera yo algo así allá. Yo soy el que estoy ahorita dirigiendo el canto, ¿verdad? Nada más y pobrecitos me tienen que aguantar todo el tiempo, ¿verdad? Allá en Madrid.
Pero bueno, ni modo. Y a mí me hace fuerte, y a Adriel me hace fuerte, pero queremos extender. Qué bien que hubiera también, como tienen aquí, la variedad de instrumentos, ¿verdad? Y la variedad de voces y los arreglos y todo. Qué precioso, hermanos. Música equilibrada. Mucha gente se ha embriagado de música pensando que eso les va a ayudar espiritualmente y les va a mantener en la semana. No, lo que te mantiene es permanecer aquí. La música es una bendición, pero nadie se puede sostener en la vida espiritual con música cristiana. Escúchame bien. Por todos los coros y por toda la música que te escuches durante toda la semana, eso no te sostiene delante de Dios. Ten cuidado, porque fácilmente nos embriagamos de la música cristiana. Ten cuidado, porque fácilmente nos embriagamos del ministerio cristiano. Gente que anda sirviendo a Dios sin Dios en su vida. Cristo dice, permanece en mí. Jesús aquí expresó su pasión por los suyos, el anhelo de que estuviéramos con Él. En el mismo versículo siguiente dice, y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Juan 15, 4 y 5 estoy leyendo. Lo tengo escrito por aquí, pero si quieren verlo que lo leo acá está bien, hermano, no pasa nada, no me veo feo, ¿verdad? Aquí estoy. Juan 15. Es que siempre lo hago para poder abreviar un poquito. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en la iglesia, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora finaliza el versículo 5 añadiendo esta frase, porque separados de mí nada podéis hacer. La posibilidad de producir lo que Dios llamaría fruto es nula sin la permanencia. Pero estamos hablando de la vida de oración eficaz. ¿Qué tiene que ver la oración eficaz con la permanencia? Hay cosas muy interesantes que uno descubre cuando se detiene a analizar un poquito de la Escritura, y que tomemos el tiempo para meditar y preguntarle al Señor, ¿por qué estás diciendo lo que estás diciendo en este pasaje? Porque es la palabra de Dios, hermanos. Él dijo lo que quiso y como lo quiso decir, y tenía una intención en decir claramente, permanece en mí. Ahora, en este contexto, Cristo está asemejándose a la vid. Y ahora entiendo más de la vid, porque ya la vid está por todos lados. El tronco, la vid misma, y cómo se va creciendo y cómo le van saliendo las ramitas que después son los pámpanos, de los cuales es una cosita de nada. Y de repente ver unos tremendos racimos de uva. Así. No estoy exagerando, hermanos. No se me quedó del evangelismo eso, hermanos. Tremendo. Tengo fotos, Hay un matrimonio de ancianitos españoles que nos han agarrado cariño, les estamos testificando, pido que oren por ellos. Él se llama Ángel Marcos Martín. Son sus nombres y sus apellidos. Ángel Marcos Martín. Y su esposa, doña Seferina. Ellos tienen su viñedo en su casa y tienen un terrenito donde siembran jitomate, calabazas, hasta en honor a nosotros sembraron maíz una vez y nos dieron 2 mazorquitas que se les dieron, porque las demás no se les dieron muy bien, el clima no se presta para eso. Mazorquitas pequeñas y todas chimuelas, pero qué rico nos supo ese maíz que sembró el hermano, bueno, no es el papa, perdón, don Ángel. Nos agarró cariño y le estamos compartiendo. Oren por ellos, por favor. Dios está haciendo una obra. No sé por qué Él nos agarró cariño cada vez que cosecha algo. Alfonso, ¿estás libre? Ven, pásate. Tengo jitomate, tengo calabazas, tengo lechuga. ¿Qué dijimos? Escarola, o no sé, esa que tiene así como, que parece sí, como las faldas, ¿no? Que garigoleas. Escarola, ¿no? Es italiana o escarola. Está medio marrosilla, pero bueno, gracias, ¿verdad? Y luego me ha dado unas 2 o 3 cajas de uvas, porque dices que se me van a echar a perder, ayúdame tú, y pues yo también reparto, porque es obvio que aún 3 cajas de uvas como de 10 kilos cada una, pues imagínate, y luego voy otra vez y ahí va otra vez. Generoso el Señor, pero me ha recibido en su casa y hemos hablado, le hemos compartido, y Dios está haciendo una obra en este matrimonio, hermanos. Oren mucho por ellos, por favor, porque no van a ver el evangelio si Dios no hace la obra. No lo van a ver. Hay que permanecer por eso. Hay que estar ahí. Hay que estar con ellos, caminar con ellos.
En Juan capítulo 15, particularmente el versículo 7 y 8, les ruego que lo lean ahora, por favor, hermanos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El permanecer, insisto, está en el corazón de la vida cristiana. Y una persona que está en Cristo, o sea, una persona que se ha arrepentido, una persona que ha entendido que sin Cristo merece la condenación eterna, una persona que entiende que por más que se esfuerce para vivir bien, no vive por completo bien, no le es suficiente para ir al cielo lo bueno que eres. Ahora, déjame decirte algo. Mucha gente tiene la idea que, bueno, como Dios me va a juzgar y va a ver mis obras buenas y malas, pues yo creo que sí la libro. El juicio de Dios no es por lo bueno que hayas hecho. Una persona se juzga por lo malo que ha hecho, nunca por lo bueno. ¿Alguna vez has visto a alguien juzgado por hacer algo bueno? Hablando para condenarle. ¿Se dan cuenta cómo a veces nuestros conceptos son totalmente contrarios a lo que Dios mismo nos muestra en su palabra? Dios te llamará a rendirle cuentas no por hablar verdad, te llamará a rendirle cuentas por haber mentido. A ver, levante la mano a aquel que nunca ha dicho una sola mentira, ni siquiera una mentira blanca. Y se la levante, te voy a decir mentiroso. Porque tú sabes bien que sí lo has hecho. Pero ¿qué de malo con mentir, pastor? Todo el mundo lo hace. Llega el cobrador de Electra, bonos chiquitos. Dile que no estoy. ¿Qué estás haciendo? Y podría dar muchos ejemplos. O cuando de repente te enfrascas en un pleito con tu esposa porque te quemó el agua de los frijoles. Ni el agua de los frijoles sabes hacer, vieja. Me voy con mi madre. Pues vete, ¿verdad? Y ahí empiezan a, ¿verdad?, gritarse el uno al otro, y agarras tú el rodillo y agarra, o más bien ella el rodillo ya te va a dar, y tú agarras el sartén para protegerte. Para protegerte, ¿verdad? Porque no le quieres pegar ni con el pétalo de un nopal, ¿verdad? Agarras para protegerte. Y estás ahí ensartado en la bronca, ¿no? Ya, dice, y de repente toca el pastor Eric. ¿Y qué pasa? Todo cambia, ¿verdad? ¡Pastor! Y pregunta a él: ¿cómo están? Aquí. Vamos a preparar un huevito con machaca. Mira, mi esposa trae el rodillo, va a hacer unas tortillas de harina y vamos a estar ahí. Pásale. Pero ya estábamos ahí listos para... No, yo nunca me he airado con mi esposa, nunca le he gritado, pastor, no, para nada. Mentiroso. No, pero aquí en la iglesia bautista de Cristo Vivo no pasa eso, ¿no? Eso allá en España, en otras partes, ¿no? Allá por allá. Hermanos, ¿cuál es el asunto de mentir? El problema de mentir es que Dios dice: no levantarás falso testimonio. Ese es el problema. Y cuando yo desobedezco a Dios, estoy transgrediendo su ley. Pero pues, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace, hagamos como hace el gobierno de la capital, y el gobierno de España, y el gobierno de Holanda. Legalicemos el pecado, digamos que mentir está bien, como casarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. No le hace, son homosexuales, Dios lo reprueba, pero ¿cuál es el problema? Lo hacemos legal. A ver, ¿quién está de acuerdo? Yo no. ¿Se dan cuenta cómo es el hombre? Justificando y buscando la forma de que su vida sea aceptable y acallar su conciencia. Como es legal, pues ¿cuál es el problema? Bueno, será legal en la tierra, pero en el cielo no lo es, hermano. Así es el punto. Así es la instancia. Pero el problema de haber quebrantado la ley de Dios va más allá. ¿Cuál es el problema? Que eres culpable. Que has quebrantado la ley de Dios no una, millones de veces tal vez. Y aunque hubieras quebrantado la ley de Dios una sola vez, simplemente el dedo te señala del Señor, no el mío, por favor, del Señor, diciendo: eres culpable y mereces la condenación eterna. No importa quién seas ni a qué iglesia vayas, no importa si eres el pastor de esta iglesia, y le estoy hablando al pastor Eddie, y lo digo en serio. No importa. No importa cómo te llames, no importa en qué cuna hayas nacido, si era de oro, si era de palo, si era peor que un pesebre, no importa. Si tú transpiras como yo, eres un ser humano que seguramente has mentido, has robado, has codiciado, has tenido amargura en tu corazón, no has querido perdonar, es más, has adulterado en tu corazón, has visto a una mujer o a un hombre con deseo. Te lo aseguro. ¿De dónde me conoce, pastor? No, yo no te conozco. Dios sí te conoce. Dios sí te conoce. Y Él sabe que has hecho eso y mucho más. Y a Él le duele. Él no se está regocijando porque Dios envió a su Hijo a
salvar al mundo, no a condenar al mundo. Y es por eso que Cristo vino, porque sabe que ni tú ni yo podemos, por muy buenos que seamos, librarnos de lo que ya hicimos, porque seremos juzgados por lo que ya hicimos. Y la ley nos señala como culpables, dice en Romanos 3, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos decir, no, Dios, yo no. No, tienes que callarte y decir, agachar la cabeza y decir, sí, es verdad, he hecho todo esto, merezco el infierno. El que permanece en Él es aquel que ha reconocido que merece el infierno. El que permanece en Él es el que se ha arrepentido de esa maldad y ha visto a Cristo como la única opción redentora, no una iglesia. Mi amigo que nos visitas hoy, si tú estás pensando que la iglesia bautista Cristo vive te va a dar la salvación, te equivocas. Te equivocas. Es Cristo quien te la daría si tú tan solo arrepentido se la pidieses. Él es quien te daría la certeza de la entrada a la gloria eterna, nadie más. Y Él quiere de verdad borrar todos tus pecados, pero no puede hacerlo si no los lavas en su sangre. Hay que llegar a Él, hay que pedirle perdón a Él, hay que, como decimos poéticamente, abrir el corazón y confiarle la vida. A eso nos referimos, confiarle tu vida, arrepentirte de tu maldad y confiarle tu vida a Cristo para poder primero estar en Él, para después poder permanecer en Él. Porque si no estás en Él, por más que quieras permanecer, te digo una cosa, es imposible. Si no estás en Él, no puedes permanecer en Él. El que permanece en Cristo necesita relacionarse con Cristo. Cuando hablamos de la oración eficaz, hablamos de una oración basada en la relación con Cristo. Mire tu oración en 3 segundos. ¿Qué le pides al Señor? ¿Cómo oras a Él? Dame, dame, dame. Quiero. Bendíceme. Es más, las iglesias por ahí, bueno, las que dicen que son iglesias, que bueno, decláralo, es tuyo, visualízalo, ya, lo tienes. A ver. Dios no es un mago de lámpara maravillosa. Es Dios, el soberano de la tierra. Él da lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, ¿para qué pedimos? Para que tú mires, para que aprendas a depender de Él, para que dejes que el poder sea de Él y no tuyo, para que entiendas de una vez que todo lo que tenemos es por gracia. Me lo da porque no lo merezco, no porque lo merezca. Si me diera lo que merezco, estamos mal parados todos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. No nos soy muy convencidos. Así, la broma, ¿no? Hay que permanecer en Él, y el que permanece en Él es un llamado a relacionarse con Cristo. ¿Buscas tú a Dios en la oración? ¿Buscas tú al dador más que a la dádiva? Hay mucha gente que busca la dádiva. Oren, hermanos, por mí, porque no tengo trabajo, necesito trabajo, y vaya que lo necesitas, sí estamos de acuerdo. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, te amo, como cantábamos? Qué preciosos cantos, de verdad, yo me estaba gozando aquí, digo, qué barbaridad. Vamos a España, hermanos. Daniel, traes tu establo, un conciertito allá y ya está. Ya dijo que vamos, ¿eh? ¿Lo oyeron? Tengo aquí cuántos testigos. Y son testigos verdaderos, no falsos, ¿eh? Digo, hacemos nuestra luchita, pero bueno, necesitamos el respaldo, desde luego. Te amo. Te quiero decir que me siento angustiado, pero sé que vas conmigo y te lo agradezco. ¿Cuándo te has detenido a hablar y decir, Señor, quiero conocerte, estoy leyendo este pasaje, pero de verdad no entiendo cómo es que tú hacías esto o aquello? ¿Me puedes revelar eso? Pero no, nuestra oración es dinero, salud, protección. ¿Me estoy equivocando en algo? ¿Te das cuenta? De repente no buscamos al dador, no buscamos relacionarnos con Él. Y si no te buscas relacionar con Él, déjame decirte una cosa, paulatinamente no te podrás identificar plenamente con Él. Y por eso nos metemos en todas las danzas, estamos en todos los ministerios, pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero Dios está allá lejos, arrejolado, externo, allá, no tiene parte en mi ministerio, tiene parte, y por eso decimos, mi ministerio. No es tu ministerio, es el ministerio del Señor. Es su obra, no la mía. Pero tenemos que aprender a buscarlo a Él, a conocerlo a Él. Y cuando tú conoces a alguien de cerca, es interesante cómo en esa relación vital, en ese intercambio, somos transformados. Y nuestros anhelos cambian.
nuestra vida cambia. Las circunstancias no importan. No importa si sufro, no importa si padezco. Hermanos, yo dije esto antes de irme a España y algunos lo juzgaron mal, pensaban que era una arrogancia espiritual, y no, hermanos, Dios está probando mis palabras. Yo les dije, hermanos, yo puedo ir a España sin recursos, pero no puedo ir sin sus oraciones. Y no tengo recursos. Cuando la gente sabe lo que perseguimos para estar allá, dicen, ¿y cómo le haces? Dios es el que lo hace. No estoy aquí para llorar y decir, ay, no, estoy sufriendo, porque no lo estoy sufriendo. ¿Me preocupo como ser humano? Sí. Pero sé que hay un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, y Él quiere que el español tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Si no, no estaríamos ahí todavía. Si no, a los primeros meses ya estaríamos de regreso, hermanos. Sí, así es. Por la economía de allá, por la inflación, por la devaluación aquí, todas esas cosas han sido un golpe. Pero déjate, te comento cómo Dios ha provisto, aunque no recibo más ofrendas. Miren, donde estamos viviendo. Le dije al dueño, mira, yo tengo la intención de quedarme aquí todo el tiempo que me dejes. Si me dejas 20 años, me quedo aquí 20 años. Claro, dependerá de tu presidente y otras cosas que me dejen, ¿verdad? Renovar la residencia y esas cosas. O bien, dependerá, dije, francamente, tú sabes que todos los recursos que recibo vienen de México. Pesos mexicanos. Y luego dicen, no están más, y usan una palabra medio fea que no la voy a repetir aquí porque es muy española, pero estamos en México. Entonces, pero no están tan mal ustedes. ¿Cómo es posible que nada más con pesos mexicanos estés viviendo aquí en euros? Cuando el kilo de tortilla en España, que no es que lo consuman, pero cuesta 120 pesos mexicanos. Eso te da una idea, ¿no? Ahora, no comemos tortillas, las comemos allá de vez en cuando es el aniversario de bodas, bueno, vale la pena celebrar. Un kilo de tortillas, sí. Y la venden por medios kilitos, porque así 3 euros ya no se siente tan feo, ¿no? Como quiera, 60 pesotes, ¿no? Medio kilo, pero bueno. Y luego les decía a los hermanos, caro y feo, porque parecen cartoncitos. Ya cuando los calientes dices, cómetelo rápido porque ahorita se te atora en la garganta, abusado. Así es. Pero bueno, me dicen, ¿cómo es que le haces? ¿Cómo puedes? ¿Cómo es que está pasando esto? ¿Cómo es que la gente de México, oye, están mejor que nosotros? Bendito Dios, sí están mejor porque son hijos del Rey. Y por eso estamos allá. Nada más por eso. Porque Dios provee, porque Dios hace las cosas. Bueno, ya hice el trato ahí con él y todo esto, me daba un precio en el departamento que estábamos alquilando, y él sabe que soy como un cura. Me presentó con su esposa y dice, ¿pero un cura casado? Ya le expliqué, y luego le mostré 1 Timoteo capítulo 3, marido de una sola mujer, digo, el obispo, el siervo del Señor, y ya medio lo entendió, pero bueno, total, nos alquiló ahí. Pero yo le dije, mira, se llama Álvaro, oren por él, he estado testificando hasta bien. Mira, Álvaro, mi compromiso contigo es serio. Aquí estaremos porque quiero ayudar al pueblo español, quiero conocer tu cultura, quiero ayudar a la gente, y si me estoy moviendo de un lado a otro no lo voy a lograr. Aquí estaremos, ese es mi compromiso, pero no depende de mí. A lo mejor la economía, a lo mejor no sé, y te tenga que decir un día, ¿sabes qué? Álvaro, y llegó ese día. Al añito, llegó ese día donde ya no alcanzaba para pagar el alquiler, y dije, ¿sabes qué, Álvaro? Me da mucha pena, pero tengo que buscar otro sitio. No nos alcanza. Y ya hice ajustes en la luz, en el gas, el teléfono, todo, y en la comida, pero lo único que falta es el alquiler. No, espérate, déjame, vamos a hablar. Y ahí va a la casa, ¿no? Y hablamos 20 cosas menos de lo que iba, ¿no? Nos tomamos un té y todas esas cosas, y ya después me dijo, mira, voy a hablar con mi esposa y luego te hablo. Eso fue un domingo en la noche. Mañana te hablo. Y no me hablaba, ¿no? Y yo me voy a hablar, y que me llama finalmente. Me bajó el 30% del costo del alquiler. Un milagro nomás. ¿Quién te baja? Imagínense, vamos a orar para que les bajen al 50% aquí. Ya me dijeron cuánto cuesta aquí, digo, válgame, no están en Europa, qué bueno. Está carito, pero vale la pena el esfuerzo, ¿no creen, hermanos? De la gente aquí que pasan miles de coches todos los días, vean que aquí se predica la palabra del Señor. Nos bajó el precio, hermanos.
No tengo más recepción de recursos, pero Dios está mandando otros cuerpos para que las cosas sigan adelante. A mí se entró a la universidad, estaba bien preocupada mi hija. Es que la educación ahí no es gratuita. Cuesta y cuesta bien. La inscripción, les compartí a algunos jóvenes, 40,000 pesos, hermanos, de inscripción. ¿Y dónde? Entonces, va uno SOS, y pues SOS, quién sabe. Y está. Dije, hija, no te preocupes, está el coche, lo quemamos y las cenizas pagamos, ¿verdad? Eso no pasa nada y ya está. No aplicamos para becas por la situación que yo no trabajo en España, no percibo un salario en España, no cotizo. Pero dije, pues vamos a meterlo como quiera, y pues lo metemos, lo rechazaron, de ni modo. Pero ahí nos dieron una opción, apélenlo y metan esos otros documentos. Lo apelamos y bendito Dios, le dieron la beca, hermanos. Primer año ya estudió y le dieron un buen dinerito que le alcanzó todavía para algunos materiales. Pero viene el segundo año y dice, papá, vamos a hacer el segundo año ya. Y dice, un año sabático. Le digo, no, señorito, usted va a estudiar. Por fe usted va a estudiar. Metemos otra vez los documentos. Y está. El sábado pasado me mandó un mensaje, no ayer, sino en la otra semana, que le concedieron el segundo año de beca, hermanos. Dios está mandando sus cuervos. Permanece a lo que Dios te llama, permanece en Él, búscalo a Él. No buscamos sus favores, pero cuando lo buscas a Él, Él se ocupa de las cosas que de verdad necesitamos. Fracasamos en nuestra oración porque pedimos muchos favores. Fracasamos en nuestra vida espiritual porque no buscamos al Redentor de nuestras vidas. Fracasamos en nuestra vida matrimonial porque no aprendemos a amar como Dios ama, porque no le amamos a Él como Él nos ha amado. Fracasamos, hermanos, en educar a nuestros hijos porque no entendemos cómo ese buen padre que se quiere relacionar le damos la espalda y nada más lo buscamos cuando tenemos necesidades. Tengo enfermedad, tengo falta de trabajo, tengo un problema aquí, tengo un problema acá, tengo un hijo rebelde. Dios, ayúdame. Pero cuando se trata de relacionarme con Él, no está en nuestro medio. Es una opción que ya quemamos y que ya gastamos o que no entendemos. Relacionarse con Él como la vid se relaciona con los pámpanos, adheridos y alimentándose y transmitiendo la savia para que crezca y produzca el fruto. Esto es pensar, esto es hablar y esto es hacer lo que armoniza con Cristo y su voluntad conforme es expresada en su palabra. Es sentir lo que Él siente, es tener los valores de Cristo y establecer las prioridades que Él tiene. Cuando te relacionas con Él, toda tu vida cambia. Pero no solo dice, permanece en mí, permanece también en mi palabra. Cuando tú te relacionas con Él, la persona que permanece en Él y en su palabra rechaza lo que se opone a la persona y propósito de Cristo, como se aclara en los principios de la Escritura, como ya orábamos en la primera hora, como ya decíamos, Padre, danos valor, el hermano que oró, para poder señalar lo que está mal, para poder rechazar la inmundicia que en este mundo se está estableciendo y que lamentablemente la iglesia se está mimetizando con eso. Triste, pero la persona que permanece en Él rechaza lo que no va en conformidad a la sana doctrina que Dios enseña en su palabra. Si permaneces en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo. No dice pedid algo, pedid todo. Y luego agrega este calificativo, me gusta mucho, todo lo que queréis. Todo lo que queréis, todo lo que quieras. Y de ahí se agarran nuestros primos los carismáticos, ¿verdad? Primos, no mis hermanos, quiero aclarar. De ahí se agarran, ahí está, pídele, tú decláralo, pídele una casa grande, pídele un trabajo, ya es tuyo. Es que dice, pide todo lo que quieres, pero a ver, amigo, espérate, ¿qué defectuosa hermenéutica? Permanece en mí. Permanece en mi palabra. ¿Atesoras la Biblia, hermano? ¿Le cantas al Señor con sana doctrina? ¿Le cantas al Señor con entendimiento y con el corazón? Y tengo que decir cantos porque tristemente quiero decirles una cosa. El hermano Timoteo Choi fue muy criticado por algunos cuando hizo esta declaración que el movimiento carismático se metió principalmente por la música y que tenemos que cuidar música que inspire, música doctrinalmente correcta y no nada más buscar el movimiento y la efusividad que nos proporciona la música, que sí, así pasa, hermanos, influye. Y muchos van nada más por ese lado y no se dan cuenta que con el tiempo se están alejando de la sana doctrina. Hoy he escuchado de iglesias que dicen que no hay misiones. Pues ya me regreso, ¿no? ¿Para qué? El término misiones no existe en la Biblia, eso es verdad.
Pero Dios nos ha dejado una comisión para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y eso es entrar en misión. Digo, solo un necio no lo puede ver, como el que dice, no hay Trinidad, no existe la Trinidad. No vamos a decir los necios que dicen eso, porque algunos se ofenderían, pero pues la Biblia sí no habla de la Trinidad, pero sí enseña de la Trinidad. No hay liderazgo, no hay líderes en la Biblia, todos somos iguales. A ver, otro necio por ahí, ¿verdad? ¿Y qué Jacobo no era el que llevaba las riendas en la iglesia en Jerusalén? Y que dieron la diestra en manos, en señal de compañerismo a los que eran considerados columnas. Digo, se tiene que ser muy necio para no ver lo que la Biblia enseña. Y de repente ahí van diluyendo. Ya Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Conócelo y va a cambiar toda tu vida. Mentiroso. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo dice el Señor, no yo. En el Señor tenemos paz. En la relación con Él tenemos paz. ¿Cuánto nos hace falta orar buscando a Dios en la adversidad? No para que nos quite la adversidad, sino para que en medio de la adversidad tengamos paz. Eso fue lo que Él nos prometió, hermanos. No cambiar nuestras circunstancias. De repente hay pastores que se van de una iglesia a otra por problemas. Es que ya aquí los hermanos no me hacen caso, esto, aquello, mejor me están invitando allá y me voy para allá. ¿Y qué crees que vas a encontrar allá, hermano? Digo, ha de ser uno, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero también miembros de las iglesias. Aquí no me quieren, estoy muy feo, nadie me hace caso, no tengo los talentos del pastor Eric, canta tan bonito el hermano. ¿Por qué se ríen? Es mi amigo el hermano Eric. Te amo, hermano, ya sabes. Ahora no te voy a decir como el te amo de aquellos, de aquel pastor. Y se van, ¿por qué? Porque no los quieren acá. Hermano, en el mundo tendréis. Te he dicho estas cosas para que en mí dijo el Señor, no en mí, en el Señor tengáis paz. Y si en tu oración no buscas al Señor, no permaneces en Él, la adversidad te va a tumbar, te va a aplastar. Y si no obtienes lo que pides, el favor que pides en tu oración, mayormente te sentirás decepcionado. Hermanos, Dios no deja de ser Dios porque no me dé lo que le pido. Sigue siendo Dios y yo lo amo porque sé que si no me lo da es que es mejor que no lo tenga. Y yo tengo que confiar de esa manera en Él, como confiaron Ananías, Azarías y Misael cuando fueron confrontados por Nabucodonosor. A ver, ¿están listos que en este momento, cuando escuchen la música, se van a postrar a adorar a mi Dios? ¿Qué dijeron ellos? Pues pon a tocar que yo bailo al son que me toquen, ¿verdad? Luego, no es necesario que te contestemos de este asunto, rey, porque de tu mano, oh rey, mi Dios nos librará. Dicen, ¿qué fe? Ahí no está la fe de ellos. La fe está en las siguientes 3 palabras. Y si no, como quiera no te vamos a honrar. O sea, si Dios decide que muramos, moriremos honrándolo a Él, porque eso será lo mejor para nuestra vida. ¿Tienes esa fe? El que permanece en Él la tiene, el que no. El que permanece en su palabra la tiene, el que no. Entonces, cuando yo permanezco en Él, cuando permanezco en su palabra, lo que pasa es una transformación maravillosa en mi corazón, de tal manera que lo que empiezo a anhelar es lo que Él anhela. Lo que empiezo a querer es hacer su voluntad y empiezo a pedir por la salvación de las almas, empiezo a pedir por el crecimiento de mi iglesia, empiezo a pedir por poder espiritual para mi pastor cuando predica, empiezo a rogar porque Dios me dé santidad. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y dijiste, Señor, quiero ser como tú? Tú me dices que yo sea santo porque tú eres santo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, de verdad quiero reflejarte a ti? Pero le pedimos por la salud, que está bien. Pero le pedimos por el empleo, que está bien, no me malentiendan. Pero es que solo le pedimos esas cosas. ¿Te das cuenta? Para que esta iglesia permanezca hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Se requiere que permanezcamos en Él y en su palabra. Amén. Y rechacemos las falsas doctrinas. El que permanece recibe del mismo modo que la rama física la alimentación que sustenta su vida.
Los cristianos inician su vida en el Señor recibiendo la vida eterna en Cristo, que Cristo nos da. Recibimos por fe la salvación eterna en Cristo. Recibimos también el crecimiento al recibirle a Él, el crecimiento en Él, y seguimos en la vida cristiana según el mismo principio, andando por fe, no por vista. Recibimos de Él. Pero luego dice, pide todo lo que quieres. Y te aseguro que no vas a pedir un Rolls Royce, no vas a pedir un Ferrari. Déjenme compartirles algo de mi corazón, hermanos. No tienes que hacerlo tú si no quieres. Esto es algo que ha pasado en mi vida y te lo comparto. Yo conozco pastores y cristianos que no oren porque necesitamos una computadora para que Dios provea. Respeto, dicen, es que la petición debe ser específica. Ok, está bien. Tú consideras que eso es tu necesidad, está bien. Vamos a ver si Dios considera que también lo es. Hermano, ore porque necesito un coche. Usted sabe, en la Ciudad de México, esto, aquello, andar, venir, venimos de lejos. Un coche es una necesidad y es una buena herramienta. Yo tengo un coche. Está bien si quieres orar por ello. Con todo el corazón te digo, yo jamás he orado por ninguna de esas cosas. Nunca le he pedido a Dios por un coche, nunca le he pedido a Dios por una computadora, jamás. Y nunca he tenido dinero para comprarlos. Quiero decirte también. Pero Dios me ha provisto de computadoras, Dios me ha provisto de coches en los cuales yo no he tenido que poner un centavo y no he andado diciendo, oye, Eric, dile a la iglesia que nos ayude, que necesitamos. No, nada de esto. ¿Por qué te lo digo? Porque mi petición siempre ha sido, Dios, quiero ser sabio. Quiero usar bien las cosas que tú me das. Quiero poder ponerme en tus manos para que tú me cambies y me uses para que otros te conozcan. Dame oportunidades para predicar tu palabra. Ayúdame a ser sabio, a invertir mi vida en mis hijos y en mi esposa, y dirigirlos bien. Me preocupan. Me los llevo a un lugar complicado. Protégelos. Protege su corazón, protege su mente. Y ahorita en la distancia me siento sin ellos. Y digo, Señor, ayúdanos. Están en un medio muy complicado. Y Dios me ha conseguido cosas. Cosas para darme herramientas, para hacer más eficaz mi ministerio. Computadoras, móvil que dices tú, bueno, qué bien, es una computadora aquí en la mano. Aquí tengo mi Biblia, aquí tengo mis notas, aquí tengo otras cosas que a veces uso. Pero le he pedido esas cosas y Dios me ha dado, como dice Juan 6:33, ¿te acuerdas? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces pedimos, Señor, dame estas cosas y te serviré. Señor, quiero tu justicia y tu reino, y te dejo lo demás en tus manos. Y Él lo hace. Él lo hace. Que el reino que se manifiesta en la iglesia bautista Cristo vive sea grande, hermanos. Sea grande, porque lo buscamos a Él, porque permanecemos en Él y porque oramos conforme a su voluntad, y Él entonces responde. ¿Cómo responde? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El resultado de la oración es la gloria de Dios, porque cuando oro conforme a su voluntad, ¿qué crees que hace Dios? Dios responde, Dios brinda, Dios cuida, Dios usa. Y cuando tú recibes del Señor las acciones de gracias, bendito Dios que me das, bendito Dios que produces fruto en mi vida, que aquello que me atormentaba ya no me atormenta más, que ahora puedo decir, me estás usando, Señor. Bendito Dios que das fruto, que trae gloria a tu nombre, te estás multiplicando en otras vidas. Dicho sea de paso, ¿cuándo fue la última vez que tú cosechaste una preciosa alma que dijiste, ahora te voy a ayudar a crecer? Porque Dios te mandó a eso también, a llevar mucho fruto, a multiplicarte y que tu fruto se permanezca. Y luego dice, y que seáis así mis discípulos. ¿Sabe la gente que eres hijo de Dios? Te ve con esa unión permanente al Señor, de tal manera que tu hablar, tu comportamiento, tu servicio a ellos, característico de un cristiano, te identifica con el Señor y dicen, de verdad es creyente. La vida de oración eficaz se vive permaneciendo en Dios, buscándolo a Él, no su bendición, buscándolo a Él. La vida de oración eficaz se vive permaneciendo en la palabra, haciendo el ministerio conforme a su palabra y no a nuestras opiniones. La vida de oración eficaz produce fruto que trae gloria a su nombre y nos identifica con Él. La gente puede ver que eres un hijo de Dios. Vamos a concluir.
y les ruego que se pongan de pie en su lugar, que yo me excedí un poquito de